Estamos en Capital en directo, estamos en el consultorio de bolsa. Hoy nos acompaña don Roberto Moro, que es analista de Apta Negocios. Muy buenos días, don Roberto, ¿qué tal? Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Empezamos el viernes, vamos a ver qué hace el IBEX hoy, porque el mercado, pues ya hemos comprobado cómo en Europa ha comenzado suavemente alcista. El IBEX sube un 0,4%, a ver qué velita semanal nos deja. El IBEX 35 está en los 8.048. Sí, al final incluso puede que deje una vela lo suficientemente difusa como para no aportarnos gran cosa, ¿no? No ponerlo fácil. Grandes datos. Hombre, la verdad es que de los grandes índices es el único que ha sido capaz de romper por debajo del primero de sus soportes importantes, que era la zona de 8.240, 8.245, y ahí sigue, ¿no? De momento he ido a buscar niveles ni siquiera de corrección proporcional a la última gran subida iniciada a mediados de julio del año pasado, con lo cual en absoluto es preocupante, y es más, en el momento actual podría o cabría incluso decir que el IBEX 35 es el índice divergente con respecto a los demás, porque ninguno de los importantes, ni en Europa ni en Estados Unidos, han roto el más mínimo soporte. De hecho, en Estados Unidos parece que vivamos día tras día el día de la marmota. Es exactamente igual. En el sentido cada día. somnoliento, ¿no? Sí, o tienes un día totalmente anodino que se mueve un 0,10 en los índices, Ayer. o caídas de un 1%, pero al día siguiente subidas de un 1%. Es decir, estamos en ese interín, yo creo que incluso típico, propio de situaciones pues como la que nos encontramos, un Dow Jones a un 2% de sus máximos históricos, un S&P 500 a un 3, un 3,5, ¿no? Un DAX incluso también hace una semana a un 3 o un 4% de sus máximos históricos. Es normal que este miedo a las alturas pues provoque estas consolidaciones que yo creo, y ese sí es un escenario particular que manejo yo, pero también lo manejaba hace meses y todavía en absoluto se ha cumplido. Yo sigo manejando un escenario correctivo. Hoy, perspectiva técnica para la bolsa, para el mercado, para los valores. ¿Quiere usted preguntar a don Roberto? Aquí está el teléfono, 914237658 y acabado en 59. En Cuenca, don Javier, muy buenos días. Buenos días. Usted dirá. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días. Roberto, casi me has contestado la pregunta. Te voy a preguntar por el bono alemán, por el Bund, y si tú crees que estamos en un periodo de distribución en América, en los índices americanos, o de acumulación, para iniciar otro tramo alcista, que la verdad es que yo tampoco contemplo, pero bueno, no sé cómo lo verás tú, aun pese que podamos llegar a los máximos, que no se descarta 14.200, 1.580 del S&P, pero tú crees que están acumulando o están distribuyendo, llevan ya bastante tiempo distribuyendo, Roberto. Venga, muchas gracias. Gracias, don Javier. Bueno, yo creo, y sobre todo a la vista de la evolución, ¿no? Más allá de volúmenes y demás, yo creo que no nos encontramos en ninguno de los dos, ni de acumulación ni de distribución. ¿Hay una tercera opción? ¿Cuál es? Desde luego, de lateralidad total y por lo tanto yo creo que ni siquiera es claudicación de largos ni nada. Yo creo que es que no está sucediendo absolutamente nada. Es ese mal de altura del que hablaba anteriormente, por el cual el dinero simplemente se está trasvasando de unos subyacentes a otros o de unos títulos a otros, pero sin que haya una gran afluencia de dinero, ¿no? Desde luego, momento de acumulación no me parece en absoluto que sea. Eso probablemente comience a suceder si los índices son capaces de superar sus máximos históricos y no antes. Y distribución, pues hoy por hoy no se observa. Que en breve eso pueda ser así, a mí me parece lo más plausible, pero lo tiene que corroborar el tiempo y los propios índices, ¿no? En cuanto al bono alemán, pues con esa misma indefinición, parecía que quería protagonizar algún que otro movimiento bajista, toda vez que, o en cuanto se situó la semana pasada por debajo de 142, de momento no es así, y si realmente al final, y como decía nuestro amigo, vamos a ir a buscar esos máximos históricos en índices americanos Dow y S&P 500 y en el DAX alemán, es probable que todavía veamos consolidar sobre estos niveles. La verdad es que no está haciendo absolutamente nada el índice, y yo creo que solamente cabe pensar en algún movimiento tendencial
si se sitúa por debajo de 141,40 en precios de cierre, o si se sitúa, evidentemente para cortos, o si se sitúa por encima de 144, pero para aprovechar ese escasísimo tramo que le pudiera quedar hasta los 146, que son los máximos históricos. Pero como la gran mayoría de los subyacentes es que no están haciendo absolutamente nada. El oro está exactamente igual, en un proceso tremendo de congestión. El petróleo, que no sabemos si sube, baja o es semipensionista, o al menos yo. En fin, es que... Ahora está subiendo, ¿eh? Sí, pero es que está todo así, no acaba de romper por ningún lado. Yo creo que eso va a suceder en breve y, por lo tanto, me parece que no hay que precipitarse. Vamos a esperar a que los gráficos nos den alguna señal para tomar posiciones. Mientras tanto, pues no nos vamos a desesperar. Si esto abre todos los días, no tenemos por qué precipitarnos. En Madrid, don Gabriel, muy buenos días. Sí, buenos días, don Luis Vicente. Aunque yo sé que las comparaciones son odiosas, pero yo le quiero hacer un comentario a Roberto Moro, que lo conozco personalmente. Ayer tarde, en el programa de Laura, no recuerdo cómo se llama el programa. Pero, Cierre de mercados. Sí, pues habló un compañero, un analista que se llama Gabriel Montalvo. Montalto, sí. O Montalto, sí. Sí. Buena gente. Muy buena gente, sí. Pero el comentario que yo voy a hacer es que dijo que él no descarta, incluso en este año, ver al Santander, y evidentemente eso sería para el resto de títulos del IBEX, en 2 euros y pico. Y el IBEX pues en unos 4.000 puntos aproximadamente, o 3.000, en fin, yo tampoco quiero decir exactamente la cifra que se puede ver el IBEX, pero a mí me parece un disparate. Yo no sé si es que los analistas españoles no ven eso o es que realmente son barbaridades. Dicho esto, pues quería preguntarle a Roberto por Mafre. Muchas gracias, Muchas gracias. Pues, don Roberto. Hombre, disparate solamente el tiempo nos va a decir si lo es o no, ¿no? Sí es cierto que hace ya bastantes meses que Gabriel, al igual que algún que otro compañero, sigue defendiendo este escenario muy, muy bajista, y lo es como consecuencia de que siguen opinando que lo que sucedió entre octubre de 2007 y marzo de 2009 no fue sino solamente la primera parte de la corrección, en forma de onda A. Y por lo tanto, después de una B brutal, que es la que supuestamente estamos viviendo, correspondería a una onda C. Evidentemente el análisis cambia un poco en función del índice que estemos mirando, ¿no? Pero básicamente esa es la idea, es decir, esa supuesta C que vendría después o que pudiera haber comenzado en algún índice, pero que sería brutal y que incluso nos podría llevar por debajo de los niveles mínimos que ya hemos visto en el IBEX, pues por debajo de los 6.000 y barajan esos niveles de 4.000 o algo así. Técnicamente es posible. ¿Probable? Pues no lo sé, insisto, solamente el tiempo nos lo va a decir. Yo no soy de la misma opinión. Yo creo que prácticamente todo lo malo que teníamos que ver a efectos de índices ya lo vimos hasta marzo de 2009 y que ahí lo que nació fue un escenario alcista de larguísimo plazo, ¿no? Con lo cual, para que vean lo encontrado de las dos opiniones, y insisto, si es que solamente el tiempo va a dar o quitar razones, ¿no? Aunque yo creo que en esto no se trata tanto de tratar de llevar la razón, o al menos así lo entiendo yo, sino de tratar de ganar dinero en cualquier circunstancia. Y yo creo que tanto el IBEX como la gran mayoría de los índices nos dejan en cada momento niveles tan claros, a partir de los cuales tomar decisiones, que me parece que ninguna de las decisiones importantes de inversión que tengamos que tomar en breve, o en cuestión de días, incluso cuestión de semanas, no va o no debería obedecer al hecho de que el IBEX se vaya a 4.000 dentro de un año o esté en 18.000 dentro de un año. Vamos a tratar de aprovechar los movimientos tendenciales, que los va a haber, sin duda, sean de la magnitud que sean, y bueno, estando atentos en todo momento a los gráficos. Mientras tanto, póngase manos a la obra con Mapfre, que está a 2,19 euros, ahora plano, después de que ayer publicara sus cuentas. A ver cómo ve técnicamente a esta compañía. Bueno, técnicamente debemos pensar que hace 15 días, 20 días, estaba en la zona de 2,60. La franja 2,60, 2,90 es una franja histórica de resistencia de tal calibre que cada vez que la ha tanteado, y estamos hablando de
desde el año 2007, que lo ha hecho en 1, 2, 3, 4, 5 y con estas 6 veces cada vez que la ha tocado. Es decir, no es que haya tonteado una vez que la ha tocado, no, cada vez que la ha tocado ha derivado en caídas brutales. Y en esta ocasión está sucediendo exactamente lo mismo. De hecho, me está empezando a parecer peligroso una vez que ha roto niveles de soporte en el entorno de 2.30. Si por añadidura pensamos que la caída de momento está siendo uniforme, es decir, no ha tenido ningún descanso en la caída, cabría pensar que es solamente la primera parte de la corrección. Y que aunque a corto podamos asistir a recuperaciones que lo pueden llevar al entorno de 2.30, 2.35 o algo así, lo normal es que siga corrigiendo y que vaya a buscar soportes en el entorno como mínimo de 1.90. Eso es lo que o eso o cuanto antes es capaz de recuperar niveles por encima de 2.40. En Madrid, doña Inés, muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Mire, quería que me informara sobre Pescanova. ¿Qué me recomienda? ¿Entrar o...? Para entrar está usted Sí. pensando en esa compañía, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, Pescanova, 17,31 €, sube el 1,2%, viene subiendo con un descanso a principios de año prácticamente, pues, no sé, desde los mínimos que marcó allá por mediados de octubre, de los 12,61, está 17,31. Sí, yo creo que eso es lo que marca probablemente el devenir a corto plazo, ¿no? Debemos pensar que la zona de 17,70, 17,75, no solamente es una resistencia importante porque cerca tiene los 18 que fueron el anterior mínimo relativo de junio del año pasado, sino que los 17,70 se corresponden con el 0,618% de máxima corrección proporcional a toda la caída que viene desde los 21. Es decir, si en algún momento se tiene que tomar, y eso acabará sucediendo evidentemente, se tiene que tomar algún respiro dentro de esta subida que lo ha llevado, como dice usted, desde 12,60 hasta 17,30, que está en el momento actual, ese momento puede estar muy cercano, simplemente por la proximidad, insisto, de un nivel de resistencia tan importante como los 17,70. Es que el bajón anterior, cuando perdió, claro, fue enorme, claro. Claro, solamente con precios sostenidos por encima de 18, trataría de ir a rellenar o cerrar ese tremendo hueco que dejó a mediados de julio, y en ese caso ya solamente tendría como objetivo la zona de los 21, es decir, prefiero comprar más caro, por encima de 18, pero con precios de cierre, pero probablemente con mayor seguridad. Y si se empieza a dar un contexto correctivo, yo no apostaría por ningún nivel porque yo creo, y según el escenario general que manejo, creo que vamos a tener una corrección relativamente importante en el conjunto de los mercados y por lo tanto no me gustaría comprar cuando los precios están cayendo, por mucho que pueda parecer atractivo, ¿no? ¿En qué plazos se está manejando esa corrección? ¿Plazos razonables? Hace 4 meses. Hace 4 meses. Sí, estoy ya en menos 4 meses, más o menos. Bueno, entonces para mayo. Así que no lo sé. Supongo que en breve. Decían para España que uno de los hitos de la hoja de ruta pues iba a estar a finales de este mes de febrero y marzo, que es cuando se iban a producir los mayores vencimientos de deuda pública y emisiones, por tanto, para ir recomponiendo la cartera de deuda. Y es donde España podría estar en el riesgo de tener que solicitar la ayuda al Banco Central Europeo. Sí, lo que pasa es que... Y las elecciones de Italia, que coinciden además a finales de mes. El señor Rajoy parece que en su momento, y si no lo ha dicho claramente, creo que lo maneja en su foro interno, parece que se está limitando o está supeditando la petición de la ayuda al Banco Central Europeo a una prima de riesgo, que se garantice una prima de riesgo en el entorno de 200, y no creo que hoy por hoy nadie vaya a garantizar eso está lejos, como se dice aquí en el refranero, con la que está cayendo. Con la que está cayendo. Bueno, pues el consultorio de Bolsa Capital seguirá tras las noticias que en un instante va a resumir aquí Adrián Varela. Seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida. Estamos en el consultorio de Bolsa Capital viendo cómo va el mercado, los europeos esta mañana que siguen subiendo, el IBEX 35 un poquito más, 8.080, mire qué número más redondito y más bonito. ¿Ya va dibujando la tendencia? ¿Cree usted que acabará ahí o...? Tendencia cero. Tendencia cero. Cero. Ya sabe que no se cree nada hoy, don Roberto. No, pero vamos, ni para arriba ni para abajo, no, es que no lo veo, simplemente. Bueno, a ver, en Córdoba, don José María, quería preguntar, buenos días. Muy buenos días. Adelante.
me gustaría resaltar la franqueza y la transparencia que tiene el señor Moro. Y aludiendo a ello, atendiendo a lo que ha dicho antes acerca de sus sentimientos acerca del mercado, yo tengo Gamesa comprada a 1,96. Cuando hace un par de días se puso a 1,60 y algo, pues no sé si cortarme las venas o dejármelas más largas. Sí. En este caso le preguntaría a él si él estaría, después del subidón de ayer, que no sé tampoco a qué se debe, un 10% de ayer, ¿él qué haría ahora mismo? Si mantenerlas, si quitárselas de en medio según su sentimiento, o ponerle un stop si está ahora a 1,85. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Gamesa está ahora a 1,85, efectivamente, con esta subida del 1,3% después del subidón de ayer, que bueno, entendemos que le dé un poquito de vértigo y ganas de recoger algún beneficio si puede. Sí, la verdad es que desde octubre del año pasado cada vez está subiendo un poquito más el stop, es decir, ese nivel que sirve para detener cualquier deterioro del precio lo va subiendo un poquito más, pero siempre muy cercano a la zona de 1,60. En esta ocasión ha vuelto a resultar así, y desde ahí, y de manera inopinada, al menos en el movimiento de ayer, pues efectivamente ha tenido una recuperación importante. Por si sí o por si no, y dado que cada vez se encuentra ya un poco más cercano a su precio de compra, es decir, las cosas con toda seguridad las ve con mayor optimismo de lo que las veía simplemente antes de ayer, pues yo le diría que casi lo mejor es establecer un stop. Es más, los títulos que quieren seguir manifestando tendencias, sobre todo cuando es tan alcista como la de a cortito plazo tiene que presenta Gamesa, suelen respetar, y más en una vela como la de hoy, en precios de cierre, suelen respetar el 50% precisamente de esa última vela tan grande, ¿no? Y ese 50% en precios de cierre es la zona de 1,75. Por lo tanto, yo vincularía la permanencia en este título a que en todo momento se sitúe por encima de 1,75 en precios de cierre. De la misma manera, a medida que se acerque a la zona de 2,10 y por lo tanto haya limado o eliminado por completo, incluso con algún ligero beneficio, esta posición, y sobre todo por el escenario general, insisto, que yo preveo, pues yo empezaría a pensar en deshacerme de ellas, a no ser que entre medias haya un hecho relevante que lo sitúe, y con mucho por encima de 2,10, 2,12, que es la zona de resistencia brutal de medio plazo, y por encima de la cual probablemente el título vuele, pero solo por encima de ese nivel. Bien, en Pontevedra. Ahora, don Ramón, es su turno. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle por Yastel, a ver cómo lo ve, si es buen momento para entrarle o no. A ver, Yastel, buen momento para entrarle, como si fuera taurino, mire. A ver cómo lo ve don Roberto. Yo no encuentro Yastel ahora. Aquí está, 5,74, sí. 2,1% de subida, y tiene un buen rebote desde ayer también. Sí, bueno, este título desde hace ya mucho tiempo, y contemplándolo en el largo plazo, incluso medio plazo, es uno de los, de siempre me ha parecido uno de los títulos más alcistas. Incluso cuando ha tenido correcciones, siempre ha ido a buscar niveles, pero además los primeros de corrección proporcional, de Fibonacci, es decir, está respetando muy bien todas las tendencias. El problema es que los máximos de hace ya varios años los tiene prácticamente ahí, en 5,87, 5,90, y estamos en 5,75, es decir, cada vez queda menos recorrido. Probablemente ese acercamiento a los máximos en 5,87, 5,90, pues va a coincidir con unos índices, no sé si en estado de sobrecompra, pero a lo mejor con un IBEX 35 por encima nuevamente, o ligeramente por encima de los 8.240, pero sobre todo, quizá, con unos índices americanos muy cercanos a sus máximos históricos. Eso no parece que sea lo más propicio o el momento adecuado para comprar, ¿no? Yo ahora esperaría, creo que ya no es el momento de entrar. Otra cosa es, si logra situarse bien por encima de 5,90, y además los índices no son correctivos, sí, ¿por qué no? Hay que confiar en un título que lo viene haciendo tan bien, y que hoy por hoy en nada desmerece su aspecto técnico de la evolución, en absoluto. Muy bien, pues estamos en Capital. Enseguida vamos a abrir nuestros desayunos de negocio. Antes, en el Minuto de Oro, ¿qué nos recomendaría hoy, don Roberto? Bueno, pues para aquellos que no puedan resistir la tentación de comprar,
Acciona y BBVA. Acciona buscando un rebote importante después del varapalo tan tremendo que ha sufrido, con un stop último en 46.50. BBVA lo está haciendo muy bien, incluso en la corrección lo ha hecho muy bien, mucho mejor que el Santander, y por lo tanto con stop en 6.90 también creo que puede a corto plazo propiciarnos alguna alegría todavía. Y luego estar muy pendiente del Eurostoxx. Si el Eurostoxx cierra, o en cuanto empiece a cerrar por debajo de 2.600, creo que se pueden tomar posiciones cortas, y los que más me agrada su aspecto técnico para ello serían Bayer e ING, con un stop loss no superior al 3%, pero insisto, solo cuando el Eurostoxx se sitúe por debajo de 2.600 en 2 precios de cierre o en uno semanal, que perfectamente pudiera suceder hoy. Muy bien, pues enseguida hablamos en Capital de la campaña No hay justicia sin igualdad que emprende Naciones Unidas con su coordinadora aquí en España, doña Mercedes Barbeito. Gracias, don Roberto Moro, analista de Acta Negocios, por su ayuda. Hasta la próxima ocasión. Hasta otra. Feliz viernes.